Buenos días a todos. En este día de hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios online de estrategias para la rehabilitación energética. El seminario de hoy se estructura con 3 ponencias. La primera por parte de Italcementi FIM, sistema prefabricado con aislamiento térmico y acción fotocatalítica para rehabilitación de envolventes, por parte de Agustín Laplaza. Y en segundo lugar, soluciones de climatización y ACS para grandes instalaciones, con Lorena Delgado Limiñana del UMELCO. Y por último, yo misma, Yasmín Lema, del Departamento de Desarrollo de CIPE, os enseñaré un ejemplo práctico de rehabilitación energética. Comentaros, antes de comenzar con la primera ponencia, que el seminario se está grabando y vais a poder verlo en el canal de YouTube de CIPE Ingenieros. En estos momentos voy a pasarle la presentación a Agustín Laplaza de FIM para que realice su presentación. Buenos días, Agustín. Buenos días, Yasmín. Ya te escuchamos todos y vemos tu pantalla perfectamente, así que cuando quieras. De acuerdo, pues muchas gracias. Pues buenos días a todos y agradeceros el interés y vuestra presencia hoy aquí en este webinar que conjuntamente con CIPE y con Lumelco pues vamos a dar hoy. En principio la presentación la tenía que haber dado mi compañero Rafael Jurado, pero no puede realizarla él porque tiene le coincide con otra labor y entonces pues me ha encargado a mí que la dé. El sistema que os voy a explicar hoy, el sistema que os voy a presentar hoy es un sistema prefabricado con aislamiento térmico y acción fotocatalítica para la rehabilitación de envolventes, pues como se titula la presentación, y es un sistema que estamos desarrollando, ultimando el desarrollo junto con Perorquisa. Esto forma parte de un sistema de rehabilitación en el que Perorquisa aporta pues la parte industrial y su experiencia. Con Tecnalia colaboramos a la hora de desarrollar de desarrollar los ensayos y de poner a punto y de realizar todos los ensayos con el sistema constructivo, y está dentro de un programa de investigación europeo conjuntamente con el CDTI, en el Ministerio de Economía y Competitividad. Bueno, pues para los que no nos conozcan, Financiera y Minera, que es el acrónimo de FIN, pertenece al grupo Italcementi. El grupo Italcementi era el 5º fabricante de cemento del mundo, pero con su reciente incorporación al grupo Heidelberg, pues nos hemos convertido en el segundo grupo cementero fabricante internacional, después de la Lafarge-Holcim. En España tenemos 3 plantas de cemento que tenemos una cuota de mercado pequeña, somos 3 plantas de cemento, actualmente 2 en el País Vasco y la tercera en Málaga. Como todos los fabricantes de cemento, pues contamos con canteras, plantas de hormigón y plantas de mortero seco. Después de esta pequeña pincelada del grupo Italcementi, al que como os he dicho, se ha integrado recientemente en el grupo Heidelberg, en otro grupo del cementerio internacional Heidelberg, pues bueno, paso un poco a presentar la empresa en España y un poco los desarrollos que tenemos, entre otros como el hormigón translúcido, como podéis ver ahí, el E-Light, o los conocidos cementos fotocatalíticos en sus distintas versiones y en sus distintos desarrollos. Hoy en día la rehabilitación térmica de edificios por el exterior, pues tenemos básicamente uno de los más conocidos, que es el sistema y más ajustados económicamente, son los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, los conocidos como SATE o ETICS. Estos sistemas tienen a favor que aportan un peso reducido para la rehabilitación de la envolvente, se produce una rehabilitación y la protección de la hoja continua de la fachada, salvando los puentes térmicos como grandes ventajas, pero como pequeños inconvenientes pues la alta dependencia tiene una alta dependencia de la correcta aplicación, ya que es un sistema con distintas capas. No es un sistema complicado, pero sí que necesita la aplicación y la preparación del soporte, y así como la de los paneles aislantes en sus distintas versiones, que lo que hacen es un poco introducir elementos que en un momento dado pues pueden hacer que falle o que no el sistema, aunque da muy buenos resultados, y también tiene unas limitaciones propias del sistema en cuanto a colores y texturas, que al extenderse tan rápidamente el sistema como ha hecho hasta ahora, como una solución efectiva y fácil,
¿no? Pues limita, digamos, los tipos de acabados, o vemos repetidos los tipos de acabados y las texturas y los colores que pueden ser accesibles, ¿no? Otro segundo sistema que también se utiliza, está ampliamente instalado y que se conoce en el mercado, es el sistema de fachada ventilada. Bueno, este sistema es un proceso industrializado, más controlado, en el que esta aplicación que comentábamos antes con el SATE, que es algo más manual y con varias capas, como podéis ver ahí en el pictograma, pues el impacto de la aplicación es más reducido. Y la aplicación es más independiente también de las condiciones climáticas, porque son ya elementos que llegan a la obra y lo único que necesitan es un montaje, ¿no? En el anterior, bueno, pues también la capa de acabado y los morteros que hay que aplicar, pues se amasan y en función de las condiciones climáticas, pues si tienen más o menos tiempos abiertos, mejor o peor trabajabilidad y evidentemente con lluvia pues o con condiciones de humedad alta pues no es lo más recomendable su aplicación, no están un poco desaconsejadas en ese tipo de condiciones atmosféricas. Bueno, y luego por último, otro sistema también encaminado serían los sistemas compactos de aislamiento térmico, los aplacados, ¿no? Como una solución que la podríamos ver como intermedia entre las aplicaciones anteriores, es también un sistema semi-industrial. Lo que pasa es que introduce también un peso elevado en la fachada, ¿no? Por los espesores, por los espesores a los que hay que colocarlo y también por las limitaciones estéticas, ¿no? Un poco, pues igual que en el SATE o igual que la fachada ventilada, bueno, limitan, no son de una amplia gama, ¿no? Expresándolo así. Bueno, lo que hemos pretendido con este proyecto europeo, en el que recibimos la subvención y el visto bueno, el objetivo principal que nos marcamos fue el desarrollo de un sistema prefabricado, por lo tanto controlado, hecho en una planta, exprofeso, para limitar un poco la influencia o digamos el impacto de la aplicación manual, en el que incorporásemos un aislamiento térmico para llegar con la pieza hecha y colocarla, no tener que aplicar en distintas fases, sino que directamente es la colocación, y con una acción fotocatalítica. Es decir, lo que añadimos al sistema de fachada ventilada o sistema prefabricado con un panel de un microhormigón de alta resistencia es con las características propias de estos sistemas base cemento o de este tipo de aplacado base cemento de durabilidad, ¿no? Típica de la conocida de los hormigones, así como la inercia térmica que aportan este tipo de materiales, es las nuevas funcionalidades que aportan el cemento fotocatalítico, los materiales fotocatalíticos que se están implantando en distintas soluciones constructivas, en materiales base cemento o en otro tipo de bases que soportan al catalizador, es añadir estas dos nuevas funcionalidades. Nos pareció innovador y nos pareció pues un plus, ¿no? Para este tipo de soluciones con un valor añadido para la rehabilitación de envolventes, como son la autolimpieza del elemento y la descontaminación. Como es una acción fotocatalítica, lo que hablamos funciona con la luz del sol y al ser un catalizador es una acción permanente, es decir, mientras tengamos el panel expuesto con la acción de la luz del sol, este sistema funcionará, es decir, no es un sistema que se colmate, no es un sistema que agote esa acción después de un periodo de años porque se produce una absorción, sino que es una acción que se está renovando continuamente en la fachada y que lo que hace es pues, preservar un poco las cualidades estéticas o alargar los periodos de mantenimiento, con lo que tiene un menor impacto, y además contribuir a reducir la contaminación ambiental en nuestras ciudades. Cuando hablamos de contaminación ambiental nos referimos a lo que es contaminación urbana, la contaminación de los coches, los óxidos de nitrógeno, que ahora han desaparecido un poco de nuestras ciudades y que volverán cuando se retome el colegio, ¿no? Los colegios y cuando se retomen
el invierno, ¿no? Con las bajas temperaturas, las calefacciones. Aunque ahora en verano no hay que olvidar el impacto que tiene en nuestras ciudades con estas altas condiciones de irradiación solar el ozono troposférico. Bueno, pues el diseño arquitectónico de este sistema, estamos hablando o hemos pensado y lo hemos desarrollado para superficies de gran formato, paneles de gran formato. Cuando hablamos de paneles de gran formato, estamos hablando en paneles aproximadamente de 3 metros, 3,20 por 1,5 por 2 metros de ancho, con un espesor reducido, con lo que va a reducir también el peso que estamos cargando en la fachada, ¿no? Estamos hablando de paneles de 3 centímetros. Al ser un panel de microhormigón con unas grandes resistencias mecánicas, podemos bajar esos espesores a un panel de 3 centímetros. Con lo que reducimos el peso sobre la fachada, y el sistema lo hemos desarrollado en principio con un aislante de poliuretano de 8 centímetros. Es decir, va la placa y el aislante todo junto, haciendo un todo uno, ¿vale? Las superficies de hormigón, pues son superficies de hormigón de alta calidad en cuanto a que el acabado es espectacular, es un acabado muy fino, es un acabado con una textura suave y con la posibilidad de hacer dibujos y texturas, limitados siempre a que estamos hablando de un panel de 3 centímetros, es decir, no admite grabados de una gran profundidad, ya que reducimos el espesor, reducimos el peso, ese tipo de grabado, el tipo de dibujo, el tipo de textura que pensemos, que el prescriptor, que el proyectista esté pensando para ese diseño, para su diseño, para su edificio, no puede, digamos, tener grandes espesores, ¿no? Grandes profundidades. La seguridad, pues la seguridad aportada es de un sistema de anclaje mecánico de forjado a forjado, en el que no tendríamos una continuidad entre las dos placas sujetadas en el forjado sin tener que hacer el dibujo o una pieza suplementaria para cubrir el canto del forjado, ya que las piezas son de ese tamaño que estamos hablando, unos 3,20, piezas de 3,20 metros de altura. ¿Vale? Vale. Estos serían ejemplos no de la fachada desarrollada con el sistema prefabricado, sino de las texturas, dibujos, colores, grabados que podemos conseguir con estos microhormigones que por separado ya tenemos obras, ya hemos hecho obras de paneles prefabricados con estos microhormigones de ultra altas resistencias y texturas finas y de acabado, debido a que el árido también es muy fino. El árido es de un tamaño en torno a 1 milímetro. Entonces las texturas que se consiguen son muy cerradas y muy finas. Aquí pueden ver en esta pantalla una sección constructiva incluida en el proyecto, en la memoria de proyecto, en el que ya se ha hecho una primera entrega con los resultados al consorcio europeo, en el que se han colocado una serie de sensores, se ha utilizado un diseño, una solución constructiva de muro de cerramiento pues convencional, que podemos tener en las casas típico como solución típica para los edificios a rehabilitar, ¿no? Como pueden ver en los detalles, pues los espesores son muy bajos, la cámara el muro es una solución con cámara de aire. Y como ven el panel va colgado del forjado superior y sujetado en el panel inferior. Se han localizado sensores de temperatura y humedad, pues también para valorar un poco el grado de condensación y los grados de permeabilidad que puede tener esa solución constructiva que habíamos planteado. A la derecha ven una imagen del módulo que se construyó en el que se han realizado las medidas en Tecnalia, el Cubic, y evidentemente al ser un proceso industrializado no quiere decir que se haga una seriación de fachadas todas iguales, sino que esto es un proyecto a medida para cada proyectista, una adaptación del objetivo, de la teoría, de los datos del sistema a cada proyecto, a cada situación, ¿vale? En la que se estudiarán, habría un soporte por parte del fabricante, por parte de Proquisa, con el apoyo, con la colaboración nuestra, y con el proyectista, evidentemente de la mano del proyectista, en la que se estudiarían las soluciones para los huecos. Normalmente, o digamos como se ha planteado inicialmente este sistema, es solucionar los huecos con piezas metálicas, ¿vale?
en la que se salvaría el espesor entre la fachada antigua y la nueva fachada, ¿no? La nueva piel. El sistema contaría con piezas especiales estudiadas para remates en esquinas, arranques de fachada, encuentros, todo ese tipo de soluciones. También ven aquí otra solución, otra sección en la que se ve el detalle del anclaje, de la sujeción, del panel en el que cuelga y la sujeción abajo de la continuación del panel inferior. Como ven, cada pieza, en este descriptivo en el que se ven la distribución de los anclajes, cuelga con dos anclajes superiores que en esta diapositiva hemos colocado en negro, y adicionalmente, para evitar vuelcos o caídas, pues se colocan adicionalmente otros 4 anclajes en función con las dimensiones de panel que hemos elegido para este caso concreto, como les digo, del Cubic, unos anclajes antivuelco, pero la pieza iría colgada de los anclajes superiores. Aquí lo ven en el alzado y aquí lo ven en la visión, en el diseño lateral. Volvemos a un detalle sobre los anclajes, de los tipos de anclaje, en el que la unión entre las dos piezas metálicas para evitar un puente térmico, pues irían colocadas con una lámina de goma para evitar, como les digo, para aislar ese puente térmico, para evitarlo. Estos paneles, con el sistema de anclaje utilizado y diseñado conjuntamente con Preorquisa, en el que ha aportado, evidentemente, aparte de su experiencia técnica en todo este tipo de soluciones, pues se podría mover tanto horizontalmente como verticalmente para absorber esas irregularidades de la fachada preexistente. El sistema de fabricación es a través de un Ultra High Performance Concrete, un microhormigón de altas resistencias mecánicas, con 2 funcionalidades añadidas, que serían las características que aporta el fotocatalizador. Este hormigón de alta resistencia está fibro-reforzado con unas fibras estructurales de PVA. Y bueno, pues como han visto en la descripción del sistema, pues no se necesita una estructura auxiliar. Los propios anclajes te permiten colocar y mover y situar las piezas de gran formato que salvarían de forjado a forjado, y pues todas las, digamos, y también la prestación o la característica de que al ser mortado por el exterior, pues evite incomodidades para los habitantes del edificio. No hace falta hacer ningún tipo prácticamente no lo van a notar, ¿no? Pero también, evidentemente, como en los sistemas anteriores que habíamos visto y descrito en el estado del arte, como son el SATE, el aplacado y la fachada ventilada. Las prestaciones del sistema, como les decía, van en la memoria del proyecto europeo y han sido validadas durante periodos de medición por Tecnalia. Unas pequeñas características de este tipo de materiales, del material que estamos hablando, el material cementoso, que recuerden, como les he comentado, va en 3 centímetros, resistencias superiores a compresión a los 115 megapascales y de flexión superiores a los 10 megapascales. Distintas imágenes, como ven, distintas imágenes del periodo de fabricación que se ha llevado en Preorquisa, en este caso con paneles coloreados. Y bueno, y ahora unas fotos en las que pueden ver el módulo Cubic que les he dicho en Tecnalia, que se utilizó, y el montaje de los paneles en la fachada con los anclajes y la rapidez de colocación que permiten y aportan este tipo de sistemas prefabricados. Como ven, desde septiembre del 2015 que se hizo la primera medición, se hizo la instalación de los paneles de la fachada, el sistema se iba desarrollando desde antes y estamos ahora mismo haciendo con las especificaciones mecánicas, especificaciones de seguridad, ensayos de estanquidad se han realizado y las prestaciones de aislamiento térmico, pues para que estén de acuerdo al CT.
ensayos de los ensayos de estanquidad, los resultados que hemos tenido con los ensayos de estanquidad realizados en Tecnalia, el sellado de paneles, que aunque las juntas pueden ir contrapeadas. Y bueno, algunos datos de lo que es la transmitancia térmica de la fachada y los ahorros que aportarían esta solución de fachada después de la rehabilitación. Evidentemente, la demanda anual de energía antes de la rehabilitación en distintas zonas climáticas, como son Barcelona, Madrid y Santander, la demanda que tendríamos después de esa rehabilitación y los porcentajes de ahorro. Toda esta simulación se ha realizado para un edificio tipo de 5 plantas, de bajo más 4, y con unos 144 metros por planta, metros de fachada por planta. La U para este sistema ETICS, como ven ahí indicada en la parte superior, estaríamos hablando de 0,33 vatios por metro cuadrado y Kelvin. Y bueno, pues un poco por ir concluyendo, los objetivos de este sistema prefabricado pues es evitar el ensuciamiento rápido y la pérdida de color rápido, ya que hay datos que indican que que normalmente los morteros en fachada pierden durante los 4 primeros meses gran parte del color, ¿no? Es cuando se produce el ensuciamiento de la fachada, y a partir de ahí pues bueno, mantienen un cierto tono. En este caso, debido a la utilización de, como les decía, de un catalizador, lo que conseguimos es mantener esa estética de la fachada, reducir el ensuciamiento y mantener un poco la idea que el proyectista. Evidentemente la fachada va a envejecer a lo largo de este tiempo, pero mantendrá unas cualidades que no tienen nada que ver con una fachada convencional en una ciudad, en un entorno urbano. La actividad fotocatalítica pues está aplicada, tiene numerosas propiedades: la autolimpieza, la descontaminación, propiedades antibacterianas, ya que produce un fenómeno de oxidación, con lo que elimina la materia orgánica y algunos componentes inorgánicos. Y pues para hacer una pequeña cronología de este tipo de materiales, se lleva investigando desde los años 70, aparecieron digamos los primeros ensayos, pero aplicadas al hormigón y aplicaciones reales fuera del laboratorio, pues podríamos situarlo en el año 96, con la Iglesia de la Misericordia en Roma, proyectada por el arquitecto Richard Meyer, y el lanzamiento de la gama de estos materiales fabricados por Italcementi en el año 2006. Otros edificios que utilizan este tipo de tecnología, además también en prefabricado, ya que se permite conseguir unos acabados y unos tiempos de trabajo, al ser prefabricado el sistema, totalmente controlados, pues serían el laboratorio en Bérgamo del propio grupo, y más recientemente el pabellón de la Expo de Milán, el pabellón italiano de la Expo de Milán, realizado con un material E-Active Biodynamic, con unas características similares, aunque este se bombeó a 2 caras en prefabricados, a 2 caras, consiguiendo, como ven, ese volumen de huecos tan espectacular. En España, aplicaciones recientes en paneles de GRC con este tipo de materiales, pero sin el aislamiento térmico. Me refiero a materiales prefabricados con GRC, pero no el sistema ETICS que les estoy exponiendo aquí. Serían el edificio de Cajamar en el Parque Tecnológico de Almería, obra del estudio Arapiles Arquitecto. Como ven, todo este volumen de aquí está hecho con GRC, una superficie de unos 3.800. Otro ejemplo serían paneles de GRC con unos 700 metros en Málaga. Y la iglesia la iglesia Jesús, que no es de Rafael Moneo, pero obra del arquitecto Rafael Moneo, con un mortero. Este sí sería un mortero fotocatalítico, unos 10.000 metros aproximadamente. Y bueno, pues nada más. Agradecerles el interés y el tiempo que me han dedicado, y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Agustín. Se me ha olvidado recordar al principio que si llega alguna pregunta al panel de preguntas de webinar, al final de la jornada, si nos da tiempo resolverlas, que volveremos a contactar contigo para consultártelas. Perfecto. Muchas gracias. Hasta ahora. ¿Me pasas a mí? Buenos días, Lorena.
Hola, buenos días. Hola. ¿Yasmin, me oyes bien? Sí, perfectamente. Te vamos a convertir en presentador para que puedas comenzar con tu parte de exposición. Vale, genial. A ver, te tiene que salir ahora lo de mostrar. Vale, perfecto. Pues cuando quieras se ve perfectamente. Vale, perfecto. Muchas gracias, Yasmin. A ti. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Delgado y formo parte del equipo de prescripción de Lumelco. Vale, no sé si nos conocéis. Lumelco es una empresa española con más de 50 años y somos distribuidores de marcas líderes como Mitsubishi Heavy Industries en aire acondicionado, Kingspan Solar para tubos de vacío, Broad para enfriadoras, Hiebs quemadores y Dantherm en deshumidificación y ventilación doméstica. En el caso de Mitsubishi Heavy, tiene distintas áreas de negocio. El área de energía y medio ambiente, de aviación comercial y transportes, defensa y aeroespacial y maquinaria, equipamiento e infraestructura. La climatización que trabajamos en Lumelco forma parte del área de maquinaria, equipamiento e infraestructura. Dentro del grupo de Lumelco tenemos un departamento comercial con presencia a nivel nacional desde el que intentamos llegar a todo tipo de interlocutores que forman parte de un proyecto. Además de esto, tenemos un soporte técnico formado por un departamento de proyectos desde el que damos apoyo técnico en la realización de proyectos y en la elección de maquinaria y un servicio de atención telefónica y técnica y de repuestos. En cuanto a logística, contamos con un transporte propio para Madrid y alrededores para poder abastecer a nuestros clientes. Bueno, Lumelco tiene como premisa incorporar a su cartera productos de alta eficiencia energética. Bueno, el incorporar productos eficientes en tu proyecto, así como todas las características que seguro que todos ya conocéis, como la envolvente, por ejemplo, son de ayuda y garantizan a cumplir con lo que nos exige la normativa. ¿Vale? ¿Dónde puede ayudar los productos de Lumelco? Bueno, pues en este caso, Lumelco puede ayudar a satisfacer estos criterios en calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. ¿Vale? En primer caso vamos a ver las soluciones en climatización. Vamos a ver la KXZ, que es nuestra máquina de volumen variable, en donde una o varias unidades exteriores pueden abastecer hasta 168 kilovatios con una amplia gama de unidades interiores. En este caso tenemos dos sistemas dentro de KXZ, uno con bomba de calor o dos tubos, en el que todas las unidades interiores trabajan en el mismo modo, o todas en frío o todas en calor, y un sistema de recuperación de calor o sistema tres tubos, en el que las unidades interiores pueden trabajar independientemente de las demás, ¿vale? Algunas en frío, algunas en calor. Bueno, como os comentaba, nuestras potencias van desde 11,5 hasta 168 kilovatios en un mismo circuito, con distintas unidades exteriores, como vemos, pueden ser de un ventilador, de dos ventiladores o ya máquinas grandes, y también una amplia gama de unidades interiores. Os voy a enseñar unos ejemplos de instalaciones con nuestras máquinas. En este caso son unas viviendas de lujo en la calle Almagro. Aquí podéis ver que las unidades exteriores son de doble ventilador. Y bueno, si os fijáis bien, en la parte de arriba se pueden ver unos tubos de vacío que han puesto a modo de toldo. En esta imagen se ve mucho mejor. El siguiente ejemplo es un hotel en Los Dólmenes. En este caso, bueno, la unidad exterior, las exteriores son máquinas grandes con el ventilador en la parte de arriba, pero bueno, aquí lo bueno es que no tenían problema de espacio en cubierta. La climatización dentro del edificio se hizo por conductos, con rejillas en algunas zonas y en otras zonas con cassettes. En este caso vamos a ver el edificio Ombú en Madrid. Aquí en la cubierta vemos que tenían que aprovechar al máximo el espacio y todas las unidades las han puesto pegadas unas a otras. No hay ningún problema por ponerlas pegadas lateralmente, porque la batería tiene una curva que permite la entrada de aire para que la máquina pueda respirar. Aquí vemos las oficinas del Corte Inglés en Tomás Bretón.
Estas son sus oficinas centrales y es la obra más grande que ha hecho el Corte Inglés. Aquí vemos la unidad interior tipo cassette, un centro de investigación en Las Lagunillas. Aquí podemos ver otro tipo de integración arquitectónica. Aquí las máquinas están rodeadas con una caseta y está perfectamente ventilado porque no tiene techo, no le han puesto techo. Aquí, como vemos, lo que les interesaba es que no se viese desde la calle. Este es un edificio de emergencias. Aquí tenemos un caso parecido. Aquí, bueno, la caseta se pintó del mismo color que el del edificio y está hecha con un sistema de lamas que permite el paso del aire. Y aquí vemos un chalet unifamiliar en la finca. Aquí, bueno, os tenéis que fijar bien porque yo la primera vez ni la vi. El arquitecto diseñó un espacio para integrar la máquina y ocultarla. Si os fijáis bien, se ve la máquina por ahí debajo. Un edificio en el CIEMAT. También aquí la unidad exterior está en una sala técnica, que bueno, aquí no hay ningún problema siempre que esa sala esté ventilada o se conduzcan los ventiladores. En este caso, los ventiladores están potenciados hasta 50 pascales para poder vencer la pérdida de carga del conducto. Y bueno, aquí podemos ver las salidas. Estas son unas oficinas en Oropesa del Mar. Este es un caso parecido también en el que se realiza la descarga mediante conductos, en este caso rectangulares. ¿Vale? Y aquí os voy a enseñar cómo encontrar nuestras máquinas de KXZ en el generador de precios. Aquí os tendríais que meter en instalaciones, sistemas de climatización, sistema VRF de Mitsubishi Heavy Industries y unidad exterior de aire acondicionado. ¿Vale? Si os fijáis, aparece nuestra marca arriba otra vez. Ahora vamos a ver soluciones eficientes en agua caliente sanitaria. Os voy a comentar nuestra máquina Qton, que es una bomba de calor para producción de agua caliente sanitaria. Produce agua desde 60 a 90 grados y trabaja con CO2 como refrigerante. Bueno, esta máquina, como os comentaba, produce agua de 60 a 90 grados, se considera aerotermia, ¿vale? Trabaja con CO2 y lo bueno de esta máquina es que tiene rendimientos muy elevados, ¿vale? No necesita energía de apoyo, es un sistema totalmente controlado y se puede instalar tanto en interior como en el exterior. Como os comentaba con la KXZ, en el interior tiene que ser en un sitio ventilado o conducido, ¿vale? No hace falta ponerlo en una sala de calderas. Y bueno, sobre todo lo bueno de esta máquina es que tiene una eficiencia energética muy alta y por lo tanto un menor consumo de energía. Bueno, el concepto de aerotermia, como ya supongo que lo sabréis todos, la aerotermia es la energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente, ¿vale? En este primer caso, cuando se crea un kilovatio de energía, tenemos una serie de pérdidas. Para empezar, tenemos unas pérdidas del 54% en la propia planta, ¿vale? No sé si hay algún problema. Bueno. En principio se ve y se oye perfectamente, Lorena. Vale, es que no me deja pasar la diapositiva. Pues prueba a echar al anterior, a ver si se mueve. Vale, si no me deja, a ver. Ahora, creo que ya. Un segundito. Vale, ahora perfectamente. Sí, perfectamente. Vale, gracias. Bueno, como os comentaba, aquí tenemos unas pérdidas. Desde el kilovatio de gas que se produce, se pierden un 54% de energía en la planta, luego en la distribución se pierde otro 5%, con lo cual nos llegarían 0,41 kilovatios de ese kilovatio que se ha producido. ¿Vale? Lo bueno es que las máquinas de aire acondicionado tienen unos COP muy altos, de un 3,5, entonces al final
nos dan más o menos 1,46 kilovatios térmicos. ¿De dónde sale esta diferencia? Del ambiente. ¿Vale? Con los oleoductos pasa más o menos lo mismo. Tiene unas pérdidas mucho menores de aproximadamente el 1%, pero claro, luego la caldera de gas tiene un rendimiento muy bajito, del 0,9. Entonces, al final, tenemos 0,89 kilovatios térmicos de ese kilovatio que hemos producido. ¿Vale? En nuestro caso, bueno, con Qton, independientemente del precio del combustible, el rendimiento no lo vamos a perder, siempre vamos a tener unos rendimientos muy altos. ¿Vale? Ahora os voy a explicar un poco cómo justificamos la quita de paneles con nuestra máquina Qton. En este caso, bueno, ya sabréis que para poder eliminar los paneles solares hay que justificar ciertas cosas, que el dióxido de carbono y el consumo de energía primaria de la instalación alternativa, en este caso sería de la Qton para ACS, son iguales o inferiores a las que se obtendrían con la instalación solar térmica y el sistema auxiliar a comparar. ¿Vale? Al final, bueno, la realidad con Qton es que para una cobertura menor del 50% de energía solar es justificable en nuestra máquina y se podrían quitar los paneles. Cuando nos pasamos del 50% de contribución solar, tendríamos que ir a una solución de Qton más tubo de vacío. El tubo de vacío ahora os lo explico. Vamos a ver también unos ejemplos de estos sistemas. En este caso es el Hotel Vinci de la Gran Vía de Madrid. Aquí, bueno, podemos ver al fondo los tubos de vacío que están colocados en la cubierta y la azotea la querían aprovechar, como veis. ¿Vale? Este es un sistema de Qton más tubos de vacío. Aquí veis la máquina, la apariencia es muy similar a la de la KXZ exteriormente, pero bueno, en el interior obviamente son totalmente distintos. ¿Vale? Y nada, unas cuantas fotos más. Aquí vemos 25 viviendas en Valladolid. Este es un proyecto que hicimos en Valladolid. Aquí la Qton está instalada en el exterior. Las fotos, bueno, las fotos son de la puesta en marcha, por lo tanto se ven las chapas quitadas y se ven básicamente las tripas de la máquina. ¿Vale? Y luego vemos el depósito en una sala técnica. Este es el Polideportivo Gallur, es una pista de atletismo cubierta que hay en Madrid. Y vemos la unidad exterior que la han puesto en una terraza cerrada, con la salida conducida. ¿Vale? Aquí vemos la salida y el depósito otra vez. El Centro Deportivo Activa Club, en este caso, tiene dos Qtones. Las máquinas exteriores están en el sótano con conductos conducidos otra vez. Y vemos el depósito también aquí. ¿Vale? Bueno, aquí resumiendo un poco las ventajas de esta instalación, lo principal es el ahorro energético y económico que tiene, ¿vale? Debido a que la aerotermia se considera energía renovable. Como os comentaba, se puede instalar tanto en el exterior como en el interior. En el interior no hace falta que hagamos sala de calderas, como ponerlo en un sitio ventilado es suficiente. No hay acumulación de combustible, no necesita salida de humos, prácticamente no tiene mantenimiento. Tiene unos rendimientos muy elevados a bajas temperaturas y, bueno, como vemos, también es un sistema totalmente controlado y monitorizado. Y aquí lo podemos encontrar en el generador de precios. Os tendríais que meter en instalaciones, calefacción, climatización y ACS, unidades centralizadas de climatización y unidad de aire-agua, bomba de calor para producción de ACS. Aquí tendríais que marcar la pestaña de Mitsubishi Heavy Industries para que os apareciese la Qton. ¿Vale? Bueno, ahora os voy a comentar nuestro sistema de energía solar térmica. Para la energía solar nosotros trabajamos con la marca Kingspan, trabajamos los tubos de vacío. Estos se pueden usar pues tanto para ACS como para calentamiento de piscinas, suelo radiante, ¿vale? En este caso, bueno, como ya sabréis todos, las instalaciones solares están sujetas a lo que diga el código técnico. ¿Vale? Desde el que tenemos que cumplir una serie de requisitos, como son el ámbito de aplicación, la contribución mínima, la demanda, ¿vale? Todas estas cosas que ya sabréis de memoria.
Vamos a ver también unos ejemplos de instalaciones de tubo de vacío, en este caso en el Club Social Altos del Hipódromo. Aquí pusieron los tubos tumbados, no hay ningún problema en poner los tubos de un determinado modelo tumbados. Aquí los han puesto tumbados porque, como veis, el peto es muy bajito y si no se verían desde el exterior. ¿Vale? En este caso, en el Ministerio de Fomento de Madrid no tenían problema de que se viesen desde el exterior y no tenían problema de espacio en cubierta, con lo cual los han puesto inclinados. El Hotel Aire de Gran Vía, este es un hotel que está en Barcelona, y aquí, bueno, vemos una foto aérea donde se ven los tubos tumbados. Aquí tenían que aprovechar al máximo la cubierta, con lo cual, al ponerlos tumbados, puedes poner muchos más. Un hotel en Navalcarnero que les pasa un poco lo mismo, tiene una cubierta muy pequeña, entonces para aprovechar el espacio los han puesto unos en horizontal y otros en vertical, todos orientados al sur para que no se den sombras. La Pobla de Mafumet, aquí vemos también cómo los han adaptado a la arquitectura, cómo están integrados ahí en la estructura. Esta piscina en Bristol, ya sabéis que para las piscinas descubiertas solo podéis utilizar energías renovables para calentar ese agua, entonces aquí decidieron poner los tubos de vacío para alargar un poco la temporada del baño. Y una cubierta en un aparcamiento. Aquí básicamente lo que podemos ver es otro tipo de aprovechamiento de los tubos, porque además los han puesto a modo de toldo para dar sombra a los coches. Esto es una vivienda unifamiliar, aquí también los han adaptado a la arquitectura de la casa, y un colegio mayor en el que los han puesto en vertical. Os voy a comentar un poquito las ventajas del modelo Barisol. El modelo Barisol es uno de los modelos que tenemos. Es un sistema tubo a tubo. Este sistema, en vez de ir como todos los demás que llevan un colector con 20 o con 30 tubos, lo que lleva es que cada tubo tiene un trocito de colector en la parte de arriba, en la parte superior. Con lo cual es un sistema modular totalmente. Y además es un sistema inverter porque tú pones justo los que necesitas, ¿vale? No tienes que irte a un colector de 20 o a uno de 30, sino que si te salen 14 en la instalación, le pones 14. ¿Vale? Además, al ir el tubo con el colector, el transporte y el almacenaje es mucho más sencillo. Son materiales reciclables, tienen un alto rendimiento al trabajar al vacío porque no pierden calor. Y bueno, fácil montaje, baterías grandes, ¿vale? Y aquí lo podemos ver en el generador de precios. Está en instalaciones, en la parte de calefacción, climatización y ACS, captación solar y captador solar térmico para instalaciones colectivas en fachada. Aquí también tendríais que marcar la opción de Kingspan Solar para que os apareciesen los tubos de vacío. ¿Vale? Y bueno, por último, vamos a ver la solución que tenemos en Lumelco para la deshumidificación y ventilación de piscinas. En este caso, trabajamos con Dantern, que es una primera marca con fábrica en Dinamarca. Bueno, lo primero de todo, ¿por qué debemos ventilar las piscinas? Pues por varias razones. Para empezar, por la humedad que hay, cuando el agua se va evaporando. Tenemos que tener unas condiciones específicas de humedad en el recinto. Por el cloro, porque al final el olor que hay de cloro es bastante fuerte y porque todo el mundo necesita aire fresco. ¿Vale? ¿Por qué controlar la humedad? Como os decía, tenemos que tener unas condiciones de humedad en cada recinto. Para empezar, para proteger el propio recinto. La humedad relativa tiene que estar entre el 50 y el 65%. Si no, pueden ocurrir catástrofes como la de la foto. Pero bueno, eso es un caso extremo que es muy difícil, al que es muy difícil llegar, ¿vale? Pero bueno. Y además, porque hay que asegurar el bienestar de las personas. Para que estemos cómodos, la humedad relativa tiene que estar por debajo del 55%. ¿Y por qué tenemos que introducir aire exterior? Pues para empezar porque nos obligan, porque la ley nos obliga. En España tenemos que introducir 9 metros cúbicos por hora de aire fresco por cada metro cuadrado de piscina, ¿vale? Y también por el bienestar de los bañistas, para que no huela a cloro. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. En este caso es un equipo doméstico, una pequeña piscina individual particular. ¿Vale? Esta piscina municipal en Sines, aquí si os fijáis la máquina tiene la apariencia de un climatizador. Este es un archivo municipal en Vidigueira que podemos ver
como proyectar o en el deshumidificador. Y la piscina de un hospital, en este caso era una piscina terapéutica y bueno, aquí podéis ver el despliegue que se hizo para subir la máquina a la cubierta. Y bueno, no os muestro la parte del generador de precios de CIPE porque por ahora estamos en trámites para que la interna aparezca y esperamos que en las próximas semanas podamos estar ahí. Muchas gracias por vuestra atención. Este es mi correo, lorena.delgado@lumelco.es. Y nada, si necesitáis cualquier cosa, que os echemos una mano con algún proyecto, en la elección de maquinarias o en lo que sea, no dudéis en escribirme. Nuestra página web, lumelco.es. Y nada, ha sido un placer compartir con vosotros este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Lo mismo que le he comentado a Agustina cuando ha terminado su ponencia, si llega algún tipo de pregunta para ti, te la haremos pasar al final del seminario. Vale, perfecto. Muchas gracias, Yasmin. Vamos a continuar con el seminario de hoy. Ahora mismo, bueno, le toca el turno a CIPE. Me gustaría comenzar enseñando, como ha dicho Lorena, que ambos fabricantes tienen productos implementados en el generador de precios de CIPE, que se puede consultar en la página web generadordeprecios.info. Más concretamente, centrándonos en el tema de hoy, podríamos entrar en el capítulo Z de rehabilitación energética para ver los productos implementados de estos fabricantes. Ahora vamos a comenzar con la parte específica del seminario. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Yasmin Lema y trabajo en el Departamento de Desarrollo. CIPE se centra en el desarrollo de herramientas para cada una de las fases del ciclo de vida de un edificio, que se caracterizan por estar interrelacionadas entre ellas, como podemos ver en este diagrama de flujo. De aquí surge el CIPE Menú o la suite de programas clasificados por bloques temáticos: gestión, documentación, estructuras. Hoy nos centraremos en el estudio de rehabilitación energética de edificios, que se ubica en este menú en el bloque de documentación, como podemos ver aquí. Este programa surge del Real Decreto 235/2013 del 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de edificios, tanto de obra nueva como existentes, y se establece la obligatoriedad por parte de cualquier propietario que venda o alquile su inmueble de entregar un certificado de eficiencia energética, además de un documento de recomendaciones para la mejora y su estudio económico. Por lo que el objetivo del programa de estudio de rehabilitación energética de edificios, ¿cuál es? Ofrecer una herramienta ágil que permita a los técnicos encontrar las mejores soluciones de rehabilitación energética desde un punto de vista medioambiental y económico, desarrollar los certificados energéticos en los que se aporta una información más detallada sobre las posibles intervenciones y desarrollar propuestas para orientar a los proyectistas o promotores. Voy a hacer una breve introducción al programa y quería comentaros que los programas oficiales a día de hoy para desarrollar este certificado energético como C3X se encuentra bastante limitado en cuanto a soluciones de medidas de mejoras que se pueden adoptar. En este sentido, el programa de CIPE permite valorar energética y económicamente la viabilidad de un proyecto de rehabilitación, desarrollando un certificado energético y centrándose principalmente en el apartado de medidas de mejora con soluciones específicas de fabricantes referentes en el sector. Por lo tanto, tenemos un certificado energético oficial obtenido a través del motor de cálculo de C3X que es necesario tener instalado de forma previa y, por otro lado, incorporamos una serie de medidas de mejoras de las que se estudiará tanto su viabilidad técnica como económica, utilizando como biblioteca de soluciones el generador de precios, que es la base multiparamétrica de CIPE que alimenta al resto de programas incluidos en la suite. En definitiva, obtenemos tanto el certificado energético como el presupuesto de esta intervención y los plazos de la recuperación. Para ello, voy a continuar con un ejemplo práctico que tengo aquí preparado con el programa de estudio de rehabilitación energética de edificios. El programa, en su pantalla principal, consta de 5 apartados, 3 en la parte izquierda, como son certificado energético, análisis económico energético y sus listados, y pues en la parte derecha, elementos constructivos o los patrones de sombra. Este primer apartado de certificado energético nos va a permitir desarrollar el
certificado propiamente dicho, pidiéndonos información del edificio y automáticamente enviará la información al motor de cálculo de C3X para obtener los resultados. En el segundo apartado, de análisis económico-energético, podremos analizar el ahorro energético y la viabilidad de este proyecto, introduciendo información de la obra en concreto y de la ejecución de las medidas de mejora para obtener un cálculo del periodo de amortización y su presupuesto. Y por último, podremos exportar estos listados, tanto el certificado energético para registrarlo o bien del estudio económico, pudiendo presentarlo en las entidades bancarias para solicitar un préstamo. Vamos a comenzar con el apartado de certificado energético. Tendremos descripción general del proyecto y la introducción de los datos generales. En este primer apartado de datos generales se comienza introduciendo los datos del edificio. Se despliega esta pantalla que selecciono aquí, donde introduciendo provincia y municipio nos permite buscar una calle en concreto. Por ejemplo, voy a buscar las oficinas de CIPE. Se encuentran en Alicante, el municipio también Alicante, la calle pondría yo aquí Eusebio y automáticamente nos buscaría la calle. Le daríamos a doble clic y se nos pone en el listado. El número 5 le daríamos a buscar inmueble y aquí nos salen todas las posibilidades que tienen referencias catastrales y automáticamente se nos importan esos datos de la sede electrónica del catastro. Si diésemos a aceptar, se nos volcarían esos datos a la pantalla que teníamos anteriormente. En este caso yo tengo aquí un ejemplo con la referencia catastral ya cumplimentada. Definimos a continuación el edificio, introduciendo el año de construcción y la normativa vigente en ese momento para poder tener los datos de transmitancias térmicas de las soluciones constructivas del edificio existente. El programa está definido para edificación residencial, pudiendo elegir entre estas tres tipologías diferentes: vivienda unifamiliar, bloque de viviendas o vivienda en bloque. A continuación, se debe introducir una relación de datos como superficie útil, ventilación, masa de particiones, número de plantas, etcétera, y añadir las diferentes imágenes o el plano de situación que queramos que aparezca en el certificado. En el segundo punto, de agentes, tendremos que definir los datos del cliente y los del técnico certificador. En este caso, yo tengo rellenado uno con unos datos de ejemplo, pero si pinchásemos en este botón de importar datos del técnico certificador, nos abriría la posible biblioteca que tuviésemos añadida. Aquí, en este caso, pues podríamos ir añadiendo los datos del técnico. A continuación, en el apartado de envolvente térmica, vamos a ir definiendo cada uno de los elementos que forman la envolvente del edificio y sus puentes térmicos. En muros y particiones, añadiríamos los distintos muros y particiones y definiríamos su longitud para obtener la superficie, como en este ejemplo. Si cambio aquí la longitud, cambiaría automáticamente la superficie y le diríamos qué orientación tiene e introduciríamos el dato de la transmitancia térmica. Para este último dato tendremos tres opciones de cumplimentarlo. Por defecto, calculándolo en función del año de construcción por la normativa que hemos seleccionado en descripción general del proyecto, simplificando, introduciendo ese dato, o detallado, que permite definir de una forma sencilla elementos constructivos concretos, adoptando alguna de las soluciones que tenemos en el generador de precios. Clicando en este botón de más, podríamos añadir un cerramiento tipo. Aquí conectaríamos directamente con el generador de precios y con este menú, muy similar al programa CIPE-CAD-MEP de cálculo de instalaciones que tiene CIPE, seleccionaríamos el tipo de cerramiento que tiene esa fachada. Por otro lado, también podríamos añadir las paredes o los muros por capas, estableciendo una pared genérica sin justificación del CTE con unos valores por defecto o añadir una pared por capas, añadiendo estos elementos desde las bibliotecas como pueden ser de la herramienta unificada LeaderCalendar o de la normativa ISO 10456. Yo voy a dejar los valores por defectos que tengo establecidos y también comentaros que gracias al asistente gráfico que dispone CIPE en sus programas nos hace una introducción de datos muchísimo más sencilla, como podéis ver aquí. A continuación pasaríamos a seleccionar el apartado de forjados e introducir los datos tal y como hemos hecho en el apartado anterior. Diríamos cuál es el tipo de forjado que vamos a introducir en la certificación energética y el programa nos diría
gráficamente dónde se ubica. Introduciríamos longitud, anchura para el cálculo de superficie o directamente la superficie, dónde se ubica, si es sobre espacio no habitable o habitable, y además introducir también los datos de transmitancia térmica de las 3 formas que hemos comentado anteriormente. El siguiente paso sería introducir los huecos que se encuentran en esos muros que hemos definido anteriormente. Definimos los huecos introduciendo sus dimensiones, como tenemos aquí, longitud y altura, el número de huecos de mismas características, los datos de permeabilidad, absortividad del marco y la transmitancia, por el método simplificado o por el método detallado. Esto lo he hecho para unos huecos en la fachada sur de un tipo, huecos fachada sur 2 de otro tipo e igual para la fachada norte. En el siguiente paso entraríamos a definir los puentes térmicos que tenemos en la envolvente. En cuanto a estos, tenemos 2 opciones para introducir los datos, o bien importándolos desde una biblioteca que tenemos por defecto, en función de la normativa que hemos seleccionado antes, y en esta opción la imagen de la derecha nos ayuda a ubicar ese puente térmico. Vamos seleccionando y vemos cómo va cambiando la imagen. La otra opción es incluir un puente térmico personalizado por nosotros mismos. Entonces le daríamos al botón de más, escribiríamos una referencia del puente térmico, qué tipo de puente térmico es y a qué cerramiento está asociado, al muro sur, muro norte, forjados, medianeras. Introduciríamos su transmitancia lineal y su longitud. Voy a cancelar para dejarlo como estaba anteriormente. En el siguiente paso definiríamos las instalaciones que tenemos en ese edificio. En este caso yo tengo definidas una instalación de ACS y una instalación de calefacción porque, como he puesto en el principio, el edificio se encuentra situado en León. La instalación ACS y la instalación de calefacción, lo que nos pide el programa es el tipo de generador de esa instalación, cuál es el combustible, el porcentaje cubierto de la demanda o el rendimiento estacional. Hasta este punto definimos cómo es el edificio objeto de estudio para el que el programa conecte con C3X y se calcule la calificación energética que tiene. Pero en el programa de estudio y rehabilitación energética de edificios, como su punto fuerte es, vamos a introducir también las medidas de mejora. En este caso, tendríamos que ir creando tantas hipótesis con combinaciones de medidas de mejora que decidiésemos incorporar para comparar con el edificio de origen. En este caso, yo he introducido 2 hipótesis distintas. Una en la que he actuado en fachada, cubierta, falso techo, bajo cubierta y calefacción. En este caso he añadido un sistema de fachada ventilada Grespania de placa de grés porcelánico en las 4 fachadas, un sistema ROPUL de aislamiento por el exterior en cubierta y por el interior sobre el falso techo. Y además he incorporado una caldera de biomasa para la combustión de pellets. Para introducir una nueva medida de mejora en una hipótesis, le daríamos a más. Aquí decidiríamos en qué elemento se va a ubicar esa mejora de los que hemos ido definiendo anteriormente, como envolvente térmica, fachada, forjados, o en la carpintería o en los forjados. Esto sería la primera hipótesis. Voy a enseñar cómo veríamos la selección. En este caso, al incorporar una nueva medida de mejora, el programa nos manda a la base de datos de CIPE, que es el generador de precios, y nos sale esta selección. Aquí decidiríamos cuál es la solución que más se ajusta a lo que estamos intentando lograr con ese certificado energético y se volcarían estos datos al certificado. Voy a dejarlo tal y como está y os voy a enseñar la hipótesis 2. Sería la misma forma de actuar, también fachadas, huecos y cubierta, falso techo, ACS y calefacción. En este caso he añadido ACS y actuaciones en los huecos. Por ejemplo, he incorporado una celosía de lamas de madera en los huecos de la fachada sur, que podemos seleccionar aquí el tipo. En el siguiente punto podemos incluir cualquier tipo de aclaración que el técnico desee puntualizar antes de realizar el cálculo del certificado energético. En resumen de la certificación energética, el programa se va a poner a calcular, realizando ese certificado energético para el edificio original y para cada una de todas las hipótesis que hayamos realizado. Le damos a aceptar y ahora se van a ir abriendo y cerrando una serie de ventanas porque estos datos se van enviando al programa de cálculo de C3X.
Como veis, ha aparecido un mensaje de informe incompleto. Esto es porque el C3X pide también las medidas de mejora para tener un certificado completo con toda la información que es necesaria, pero estas las hemos definido con ayuda del Programa de Estudio y Rehabilitación Energética de Edificios de CIP. Por ello, considera que esto está incompleto y al pensar que no las incluye, da el error, pero es simplemente un aviso y está todo completamente correcto. En nuestro caso, tenemos 3 certificaciones y veremos ahora en el siguiente apartado cuál es la más viable. En primer lugar, tendríamos la certificación del edificio existente y un certificado para cada una de las hipótesis. En el primer caso teníamos una E, en la hipótesis 1 una B y en la hipótesis 2, actuando también en huecos y en agua caliente sanitaria, hemos conseguido una letra A. Ahora vamos a ver cuánto costarían esas mejoras y su periodo de amortización, es decir, cuándo se va a recuperar la inversión destinada a ejecutarlas. En primer lugar, entraríamos en presupuesto de rehabilitación, datos generales. En primer lugar, el análisis económico nos pide rellenar una ventana con una serie de parámetros relacionados a la obra, el edificio o el mercado, para ajustar nuestro presupuesto a un valor lo más real posible. Son distintos valores, como distancias a vertedero, para saber el impacto del coste de transporte de los residuos, la accesibilidad a la obra, entre otros. Modificar esta selección hace que tanto precios como rendimientos se vean ajustados a nuestra obra en concreto, por lo que es primordial para tener un presupuesto más aproximado. En el siguiente apartado de actuaciones previas se nos desglosa en el número de hipótesis que hemos rellenado al principio. Debemos añadir el conjunto de estas actuaciones previas para cada una de ellas. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta en nuestro presupuesto para rehabilitar? El programa nos pide añadir una serie de elementos, como pueden ser andamios y maquinaria de elevación, si fuesen necesarias, en las que iríamos activando las checkbox y diciéndole cuántas unidades vamos a necesitar. También, como el equipamiento, pues si vamos a trabajar por la fachada, necesitaríamos proteger terrazas y balcones con X unidades, si vamos a transportar mobiliario o embalarlo. Igual para ambas hipótesis. En el siguiente punto de periodo de amortización, debemos tener en cuenta 2 aspectos, que son la factura energética y las distintas subvenciones o préstamos reembolsables, como pueden ser las ayudas del programa PARER-CRECE del Ministerio de Industria. En primer lugar, la factura energética puede calcularse de 2 maneras. Mediante un consumo teórico, como dice el aviso de aquí abajo, que lo realiza el programa por defecto, o si ya conocemos los datos de la comunidad de vecinos, como sus hábitos de consumo, ir introduciéndolos para cada una de las instalaciones. Diríamos, le asociaríamos un nombre, que es la referencia, qué tipo de combustible, su consumo anual y cuánto sería el total. Vamos a continuar por el apartado de subvenciones. Podemos tener en cuenta para cada una de estas hipótesis también si tenemos alguna ayuda estatal o autonómica, ya que evidentemente será un ahorro que va a afectar a la amortización. Con esto tendríamos los presupuestos de las hipótesis que hemos introducido. En este caso le daríamos a presupuesto de rehabilitación, pinchamos en la hipótesis y se nos genera un resumen del presupuesto. Ahora el programa está calculando y hace un pequeño resumen en cuanto a medidas de mejora y las atracciones previas que hemos añadido anteriormente. En esta ventana podemos incorporar costes paralelos como honorarios del técnico, gestión de seguros u otros costes que repercuten sobre el presupuesto total. En el estudio de la amortización, en el ahorro económico, podemos observar el consumo inicial del edificio original y el consumo final, que en este caso es de la hipótesis 1, para ver la reducción anual de la factura energética, que en este caso es aproximadamente 11.000 euros. En el siguiente punto vamos a ver el periodo de amortización, que se realiza mediante 2 métodos. Un cálculo estático, en el que tenemos los costes, el ahorro, los dividimos y obtenemos ese periodo. O un cálculo dinámico, el VAN, teniendo en cuenta una serie de factores que van a ir cambiando a lo largo del año, como puede ser el precio de la energía o el tipo de interés bancario si solicitamos un préstamo. En el resumen, nos dice qué nos va a costar cada hipótesis, la reducción anual de la factura energética y los periodos de amortización y la calificación energética final. En este caso tendríamos para la hipótesis 1 un plazo de amortización de 7,8 años con una B y en la hipótesis 2 también 7,8 años pero una A.
a modo de especificar que el programa es muy ágil, si nos fuésemos ahora al certificado energético y solo cambiásemos la provincia y el municipio, el programa hace otra vez el cálculo energético pudiendo hacer comparaciones entre una provincia y otra. Con esto podemos exportar los listados del certificado energético que podríamos llegar a registrar y el estudio económico de la rehabilitación energética donde aparece cada uno de los análisis realizados, las gráficas de ahorro y el análisis de la amortización. Le damos a exportar, a listados, perdón, y aquí podríamos exportar lo que os estaba comentando. Aquí tendríamos el certificado energético con las imágenes que le hemos ido incorporando y con todas las definiciones que hemos realizado con el programa. En el segundo punto, estudio económico de rehabilitación energética, tendríamos ese estudio para poder presentarlo en una entidad bancaria. Por último, me gustaría enseñaros que tal y como todos los programas de CIPE son fieles a su filosofía, están relacionados entre ellos y se puede trabajar en flujo de uno a otro. Entonces, toda la información que yo he ido introduciendo en este programa la podría exportar a Arquímedes para realizar el presupuesto y exportar toda la documentación asociada que viene del generador de precios. Podría editar mediciones, consultar pliegos, información de seguridad y salud, de gestión de residuos, entre otros. Por último, me gustaría enseñaros que se pueden imprimir también una relación de detalles constructivos asociados a ese proyecto, entre comillas, de rehabilitación energética, como puede ser el sistema de fachada ventilada que os he comentado que hemos utilizado o el sistema Rockwool de aislamiento por el exterior en cubierta plana transitable. También deciros que esta es una pequeña recopilación de los detalles, porque en el generador de precios tenemos, como podéis ver aquí, diversos detalles para aislamiento de fachadas y elementos verticales, como pueden ser fachadas ventiladas o sistemas ETICS. Aquí tenemos una pequeña recopilación, también de aislamiento de cubiertas y elementos horizontales, cubiertas inclinadas, cubiertas planas, o también se pueden incorporar medidas de mejora como sustitución y mejora de huecos o la sustitución de instalaciones y de energías renovables. Por último, me gustaría comentar las conclusiones de este programa frente a otros softwares que existen en el mercado. La introducción de datos es sencillísima. Además, existe una conexión directa con la base del catastro y se puede importar la información. Tenemos una biblioteca de agentes que podemos introducir solo una vez ese agente y reutilizarlo en otras certificaciones, por lo que se genera automáticamente la información del técnico certificado. También tenemos bibliotecas de información, porque tenemos acceso directo a soluciones constructivas del generador de precios para ese cálculo de transmitancia térmica. Y además podemos generar una biblioteca propia para utilizarla más adelante. Como os he comentado también, tenemos acceso a bancos de materiales de LeaderKalener o Hulk y materiales descritos en una norma ISO. También tenemos la conexión con biblioteca de medidas de mejoras reales de los principales fabricantes del sector. Y por último, también comentar que el cálculo es un cálculo detallado de una mejora energética mediante aplicación de sistemas asociados a cada una de las partes del edificio, generando el presupuesto del proyecto de rehabilitación y desarrollando un análisis económico completo. Por último, como plus, además generamos documentación asociada como pueden ser certificados energéticos con detalles constructivos o pliegos de condiciones. Como hemos visto, la exportación a Arquímedes. Y ya por último comentar que existe soporte técnico gratuito de CIPE y el programa se está actualizando de forma continua. Sin más, comentaros que podéis entrar en el programa, en la página web de rehabilitación-energética.cipe.es para poder profundizar más en el tema y voy a echarle para terminar, voy a echarle un vistazo a las preguntas que han ido llegando mientras hacía la parte de CIPE y si nos da tiempo las contestaremos por parte de los fabricantes.
De momento las preguntas que han llegado ha sido para parte de CIPE, para los fabricantes no tengo ninguna, por lo que muchas gracias por asistir a ambos. Voy a contestar la parte de CIPE, que preguntan que por qué el programa no se puede utilizar para otros usos, como puede ser locales comerciales. Es algo que está en desarrollo. Primero sacamos la tipología residencial y poco a poco pues irá saliendo el resto, cada cosa a su tiempo. Y sin más, yo creo que eso es todo. Si tenéis cualquier duda, os ponéis en contacto con el departamento de soporte de CIPE y muchas gracias por asistir. Un saludo.